Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos a mi canal una vez más. Qué gusto tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el apasionante mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a dejar pegados a la pantalla. Vamos a desmenuzar un drama que está dando mucho de qué hablar y, como siempre, con información jugosa, picante y, bueno, tremendamente dramática. Hoy, chicos, vamos a indagar en la vida de una de las estrellas más brillantes del firmamento turco, la talentosísima y guapísima Demet Özdemir ***. Y no solo eso, sino que vamos a explorar un tema que siempre genera curiosidad: ¿a quién, o a quiénes, prefiere mantener Demet fuera de su vida? Sí, leyó bien. Incluso las estrellas más rutilantes tienen sus propios dramas personales, sus roces, sus desencuentros, y nosotros, como buenos detectives de las celebridades, digo como fans curiosos e interesados, vamos a analizarlos a fondo. Demet Özdemir, para aquellos que aún no la conocen, es una de las actrices turcas más populares y queridas del momento. Su nombre resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, y sus trabajos son garantía de éxito. La hemos visto brillar en series inolvidables como Erkenci, donde conquistó corazones con su encanto y química con el coprotagonista Can Yaman, en Doğu Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral, y más recientemente en Anfara, donde volvió a cautivar al público con su talento y carisma. Su talento es innegable, su belleza es deslumbrante y su carisma es simplemente magnético. Demet tiene esa chispa especial que la conecta con el público, esa capacidad de hacernos reír, llorar y emocionarnos con sus personajes. Pero, como suele suceder, detrás de la fama y el glamour, se esconde una vida personal que a veces es más complicada que el guión de una novela turca llena de giros inesperados. Así que prepárense para un viaje al interior de la vida de Demet, donde descubriremos detalles sobre amistades, relaciones sentimentales y posiblemente algunos enemigos que al parecer preferiría mantener a distancia. Les prometo que les daré todos los detalles, bien masticaditos y sin dejar nada fuera. Vamos a analizar todo lo que se ha dicho, las fuentes que lo respaldan y, por supuesto, mi opinión personal. Porque aquí en este canal, la verdad es sagrada. O al menos, la versión más entretenida de la verdad. Antes de que empecemos a desentrañar este drama, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Y de esa forma, no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las celebridades. Además, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, para no perderse nada de nada. Es como tener un pase VIP para el mejor chisme. Ahora sí, vamos a lo bueno. La pregunta del millón es, ¿a quién quiere Demet Özdemir fuera de su vida? La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. La información que tenemos se basa en rumores, especulaciones y declaraciones indirectas, en insinuaciones que flotan en el aire. Pero a través de un análisis minucioso podemos vislumbrar patrones y pistas que nos pueden dar una idea más clara. Primer acto, las relaciones sentimentales, un escenario de dramas ***. Empecemos por las relaciones sentimentales. Demet ha tenido varias relaciones conocidas, algunas más mediáticas que otras. El ojo público siempre está atento a su vida amorosa, y cada romance es seguido de cerca por los medios y los fans. Y como es de esperar, los finales de estas relaciones, a menudo, también dan mucho de qué hablar. Uno de los temas más recurrentes en la prensa turca ha sido su relación con el cantante y actor Ozan Koç. La pareja, que parecía destinada a un cuento de hadas moderno, se casó en 2022. La boda fue un evento espectacular, lleno de glamour y felicidad, y la prensa se deshizo en elogios hacia la pareja. Sin embargo, la felicidad duró poco. A principios de 2023, tan solo 8 meses después de la fastuosa boda, anunciaron su divorcio. Un divorcio es, por definición, un momento difícil para cualquier persona, y más aún cuando eres una figura pública. La exposición mediática, la presión de los fans y los comentarios de los medios pueden hacer que el proceso sea aún más complicado. Si bien no existen declaraciones oficiales que indiquen que Demet quiera a Ozan fuera de su vida, es lógico pensar que, después de un divorcio, ambas partes necesitan su espacio y tiempo para sanar y rehacer sus vidas. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, especuló mucho sobre los motivos del divorcio.
Se hablaron de diferencias irreconciliables, de falta de comunicación, de incompatibilidad de caracteres. Pero como siempre las fuentes eran poco fiables, y las especulaciones eran más abundantes que él. A verdad. Lo que sí es cierto es que al menos públicamente, no ha habido ninguna declaración agresiva o negativa por parte de ninguno de los dos. Esto sugiere que a pesar de la ruptura, la relación terminó de forma relativamente civilizada y respetuosa. Ouzan incluso ha expresado en algunas entrevistas su cariño y respeto por Demet, y ella, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, evitando alimentar el morbo mediático. ¿Podemos decir que Demet quiere a Ouzan fuera de su vida? Quizás no en el sentido literal. Pero es probable que ambos hayan necesitado, y aún necesiten, distancia y tiempo para sanar las heridas y seguir adelante con sus vidas. El divorcio, al fin y al cabo, es un proceso de duelo, y cada persona lo vive a su manera. *** Segundo acto, las rivalidades en el set, un juego de poder y ego ***. Ahora, cambiemos de escenario y adentrémonos en el competitivo mundo de las series turcas. En este universo de luces, cámaras y acción, las rivalidades, las envidias y los celos son tan comunes como los finales felices. Como en cualquier ámbito laboral con alta competencia, el poder y el ego juegan un papel crucial. Se ha especulado mucho sobre posibles desencuentros entre Demet y otras actrices, especialmente aquellas con las que ha compartido reparto en alguna serie. En este ambiente las alianzas se forman y se deshacen, y las amistades pueden ser tan volátiles como los ratings de una serie. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde los rumores se multiplican como las flores en primavera. Hay rumores que circulan, susurros que se escuchan en los pasillos de los sets, sobre supuestas diferencias con algunas de sus compañeras de reparto en Erkencikus. Específicamente se habla de una posible mala relación con una de las actrices secundarias. Los detalles son escasos y las fuentes, como siempre, son anónimas. Se habla de tensiones en el set, de miradas desafiantes, de celos profesionales. Pero como siempre son solo rumores, y no hay ninguna prueba concreta que respalde estas afirmaciones. Es importante recordar que la vida en el set de rodaje puede ser intensa y agotadora. Las largas horas de trabajo, la presión por cumplir con las expectativas y la convivencia constante pueden generar roces y malentendidos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que en el mundo de la actuación, las rivalidades son frecuentes. Que a veces la competencia profesional se mezcla con las emociones personales. Y que en la mayoría de los casos, la verdad se esconde detrás de una cortina de rumores y especulaciones. Lo que sí podemos afirmar es que Demet parece ser una persona muy reservada con su vida privada. No es de las que airea sus problemas en las redes sociales ni hace declaraciones explosivas a la prensa. Prefiere mantener un perfil bajo, evitando alimentar el morbo mediático y protegiendo su intimidad. Esta estrategia puede ser muy inteligente. Al no dar explicaciones, evita que los rumores se propaguen y que la situación se deteriore. Sin embargo, también puede dar pie a especulaciones y malentendidos. Tercer acto, amistades y alianzas, un círculo íntimo de confianza. Otro aspecto importante a considerar para entender a quién podría querer Demet fuera de su vida son las amistades. ¿A quiénes quiere cerca? ¿Quiénes forman parte de su círculo íntimo? ¿Y a quiénes prefiere mantener a distancia? Esta pregunta es más difícil de responder, ya que las amistades suelen ser algo más personal e íntimo. Pero a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y la observación, podemos intuir quiénes son sus amigos más cercanos y quiénes podrían estar fuera de su círculo. Demet parece tener una sólida base de amigos, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. La lealtad parece ser un valor muy importante para ella, y esto se refleja en las personas que la rodean. Parece rodearse de gente que la apoya, que la valora y que la hace sentir bien. En un mundo tan competitivo como el de la actuación, donde las envidias y las traiciones pueden ser moneda corriente, la lealtad y la confianza son fundamentales. Demet parece ser consciente de esto, y por eso se rodea de personas en las que confía plenamente. Observando sus publicaciones en redes sociales y las entrevistas que ha concedido, podemos ver que tiene amigos muy cercanos dentro del gremio, con quienes comparte momentos especiales y a quienes considera parte de su familia. También tiene amigos fuera de la industria, lo que le permite mantener un equilibrio y no depender únicamente de la aprobación del mundo del espectáculo. ¿Qué podemos deducir de todo esto?
Que Demet valora mucho la amistad y que elige cuidadosamente a las personas que la rodean. Que la lealtad, la confianza y el apoyo son fundamentales para ella. Y que probablemente preferirá mantener cierta distancia de aquellas personas que no le aportan nada positivo a su vida, ya sean exparejas, compañeros de trabajo o incluso antiguas amistades. Asterisco asterisco el gran final. Conclusiones y reflexiones asterisco asterisco. En resumen, la respuesta a la pregunta inicial, ¿a quién quiere Demet Özdemir fuera de su vida?, es compleja y no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, podemos deducir, basándonos en rumores, especulaciones, comportamiento de Demet y la información disponible públicamente, que probablemente prefiera mantener cierta distancia de personas con las que ha tenido desencuentros personales o profesionales. Ya sean exparejas, compañeras de trabajo o incluso algunas amistades que con el tiempo ya no encajan en su vida. Pero, ojo. Esto no significa que Demet sea una persona vengativa o que quiera hacer daño a nadie. Simplemente es una persona que busca rodearse de gente que la haga feliz, que la apoye en su camino y que le aporte cosas positivas. Y eso, en mi opinión, es completamente comprensible y diría, hasta saludable. Todos tenemos derecho a elegir quienes queremos que formen parte de nuestras vidas, y Demet, como cualquier otra persona, tiene el derecho a hacerlo. Ahora, quiero ser claro, asterisco asterisco todo lo que hemos discutido hoy se basa en información disponible públicamente y en rumores que circulan en los medios asterisco asterisco. No tengo acceso a información privilegiada ni a chismes secretos. Mi objetivo es analizar la situación desde una perspectiva objetiva y sobre todo, entretenida. Siempre es importante recordar que aunque nos guste el chisme, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas y no dar por hecho nada que no esté confirmado. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Asterisco 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 la vida de una estrella es mucho más compleja de lo que parece, asterisco asterisco detrás de la fama, el éxito y el glamour, hay luchas, desafíos, alegrías, tristezas y dramas personales que muchas veces desconocemos. Asterisco 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 Demet Özdemir es una persona reservada y, probablemente, prefiere mantener cierta distancia de aquellas personas que considera que no aportan nada positivo a su vida, asterisco asterisco busca la paz, la felicidad y el bienestar personal. Asterisco 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 los rumores y las especulaciones son una parte inevitable del mundo del espectáculo, asterisco asterisco es importante tomarlos con pinzas, no darles más importancia de la que tienen y recordar que en la mayoría de los casos, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Asterisco 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 la lealtad, la amistad y la confianza son valores fundamentales, asterisco asterisco Demet parece rodearse de personas que la apoyan, que la quieren y que la hacen sentir bien. Y eso al final, es lo más importante. Llegamos al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado el misterioso mundo de Demet Özdemir y sus posibles enemigos, o más bien, las personas con las que por diferentes motivos, podría preferir mantener cierta distancia. Hemos desenterrado rumores, analizado relaciones y especulado sobre quién podría estar fuera de su círculo íntimo. Espero que este análisis profundo y detallado les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? ¿Conocen algún otro rumor sobre Demet que les gustaría discutir? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y debatir sobre este apasionante tema. Compartamos el chisme y la conversación. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y sobre todo suscríbanse al canal. Recuerden, suscribirse es completamente gratis y les garantiza que no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y mucho más sobre el fascinante mundo de las celebridades. Activen la campanita para no perderse nada. La próxima semana, más chismes, más análisis y más diversión. Prepárense porque el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y manténganse curiosos. Y recuerden, no crean todo lo que ven ni escuchan, pero disfruten el drama. Hasta la próxima.